volvemos a encontrarnos con esta carta donde el apóstol explica, como hemos venido viendo, la realidad de nuestra redención y salvación. Y ya llegando a la parte final, quería enfatizar esta situación, en cierto modo asombrosa, de la acción, asombrosa pero real, de la acción de aquellos que luchan contra la obra de Cristo. ¿De dónde puede proceder eso? Solo del diablo, es decir, solo de la carne, solo del pecado. Porque uno podría incluso asumir lo siguiente: mira, yo no estoy de acuerdo para nada en el plan de salvación que se explica en la Biblia. Que Cristo haya tomado mi lugar, que me haya llevado con Él, que se haya hecho pecado por mí, que ahora me dé su santidad, su verdad, su gloria. Pues yo eso no lo quiero. ¿Podría alguien plantearse eso? Yo prefiero otro plan de salvación. Pero la cuestión es, vale, ¿no lo quieres? Pues déjalo, olvídate. ¿Por qué, sin embargo, como la carta a los Gálatas nos ha mostrado, había dentro ya de las propias comunidades cristianas gente que no toleraba eso y enseñaba otra cosa diferente, pero sin quitar el nombre de Cristo y sin quitar la cruz? O sea que la cruz, el crucificado, todo eso se mantenía, pero no queriendo lo que eso significaba, enseñaban otro evangelio. Y por eso digo, eso sería sorprendente porque, bueno, en el plano humano, en general, a ti no te gusta una cosa, tú no estás de acuerdo con ella, pues adiós. Ni te quita ni te pone, no te perjudica. Tú no quieres eso, pues allá los que quieran eso para ellos. Pero en este caso es una acción de la carne contra el espíritu. Y el problema real de la carta que estamos mirando y de otras partes del Nuevo Testamento es que los que rechazan la enseñanza del Evangelio son gente de las propias comunidades cristianas. Evidentemente también los judíos. Más adelante podríamos pensar en las persecuciones que hacen en algunas partes los del Imperio Romano, también en Oriente, los de otros imperios y fuerzas, que no eran las romanas, por cierto, pero que también persiguen al cristianismo, y de eso a veces ni se habla, ¿no? Pero parte de las grandes persecuciones no vinieron de Roma, sino de los imperios orientales, ¿no? Bien, el resultado es que eso sería, digamos, más o menos asumible. Pues mira, estos imperios vienen y contemplan aquí a una gente rara que dice que el único Señor es Cristo, y eso es una ofensa tremenda, porque ¿cómo va a ser el único Señor? Él será en todo caso uno, pero el Señor es el del imperio, el que el imperio decida. No podemos admitir que un grupillo de gente asuma que tiene un Salvador, que tiene dominio en el cielo y en la tierra, y que todas las cosas se hacen según su voluntad. Eso no puede ser. Eso vale para el imperio, pero no para ese Cristo del que hablan esta gente. Y esos, pues podrían, por lógica social, asumirse que persigan a ese grupo. Pero otros pequeños grupos, como los propios judíos, o dentro de ese propio cristianismo, que rechacen esa palabra y quieren poner otra, ¿por qué? ¿Te molesta el plan de salvación de que Cristo es el único Salvador? Bueno, pues déjalo, forma tú otra cosa, pero no fastidies a los que creen eso, se podría decir. No, hay una militancia, y esa militancia sigue hasta el día de hoy, en contra de la verdad. Y el apóstol asume esta realidad de peligro en las iglesias de Galacia, y por eso nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo.
sencillamente que él mismo escribe y por alguna razón él tenía dificultad para escribir y tenía que escribir con letras grandes. Aparte de que eso puede indicar también, tened en cuenta que esto no se puede cambiar, que esto es algo evidente porque está bien escrito con letras grandes, no os podéis confundir al leerlo. Sea como fuere, eso da para muchas especulaciones, no es nuestro caso entrar en ellas, pero es lo real que el apóstol se ha tomado muy en serio el peligro que allí se estaba produciendo. Y es un peligro que ahora al final nos dice, estos que quieren que os circuncidéis tienen una motivación. Y ahora pensad en esa motivación, porque el hecho de la circuncisión es irrelevante. Hombre, tiene una dificultad física determinada, porque claro, no es que te corten un trocito de uña, vaya, que te sobre. Es una operación en la carne humana y que eso tiene pues también sus resultados. Es decir, que no es que sea una simple recepción de agua con un hisopo. No, eso es una acción física que tiene una relevancia física, pero como tal tampoco es una cosa del otro mundo. Y lo que Pablo dice es, la circuncisión ni vale ni deja de valer, si como tal no tiene sentido, porque lo que ahora vale, lo que tenemos delante de nosotros es una nueva creación. No es algo simbólico en la antigua creación, no es algo que se hace al que está en su antigua manera de vivir, porque ahí se puede hacer lo que se quiera. Al final eso ni quita ni pone, la antigua manera de vivir no desaparece, porque se tenga un símbolo u otro. Es lo que el apóstol dice. Ni la circuncisión ni la incircuncisión. En Cristo Jesús no tendríamos que discutir eso. Por lo tanto, el hecho de que una persona incluso se quiera circuncidar, pues vamos a dejarlo ahí. Si él piensa que tiene que circuncidarse porque sus padres su familia es judía, pues allá él. El problema no estaba en el hecho en sí, sino en por qué os obligan. ¿Por qué era necesario ese acto? Y Pablo dice, aquí hay unas motivaciones. El acto como tal sería indiferente, las motivaciones ya no. Y esto hay que tenerlo en cuenta muchas veces, porque uno puede estar tentado a veces a discutir sobre cosas secundarias que no tienen ningún valor. Pero, ¿por qué se le da valor a eso? Entonces eso sí es relevante, no la cosa en sí, sino por qué se le da valor. Y ahí entraríamos en esa relación que el apóstol dice, oye, que ojalá se destrocen estos que os obligan a circuncidaros, porque ellos, vaya, que presumen de tanto circuncidar, porque se circunciden ellos, pero por el cuello, vaya, que se destrocen. Y si tanto les vale los cortes, pues que se corten entero. Eso es lo que estaríamos delante de la expresión del apóstol. Pero esa declaración tiene una enseñanza también para nosotros hoy enormes. Y ha coincidido esto también en una circunstancia, muy parcial, sin ninguna relevancia en un sentido, pero es la cuestión de la disciplina para los hijos. Esto es una cuestión que depende de dónde se ponga, tiene importancia relativa, porque, hombre, todos estaremos de acuerdo que hay que hacer algo con los niños, vaya. No se puede, pero por propia naturaleza de las cosas. Lo acuestas en la cama, cuando son pequeñillos, ¿no? Y entonces y no dejas que se vaya a la calle a medianoche. Tú cierras la puerta para que no se vaya, o si se levanta por las buenas para jugar, tú les dices, no, mira, oye, que no es el momento de jugar, hay que acostarse. Es decir, que hay unas reglas, hay unas normas, eso es evidente, nadie discute eso. Pero la cuestión en el mundo protestante, dejemos al mundo católico romano con su purgatorio, aunque de vez en cuando conviene pasarse por allí, ¿no? Porque muchas veces el mundo protestante evangélico ha recogido lo que es propio del mundo católico romano, en cuanto a su moral,
a su manera de pensar cómo se consiguen las cosas, cambiando un poco los términos, pero al final si uno analiza el asunto, dice, oye, esto está fabricado, por mucha etiqueta que te hayan puesto en lo alto, esto está fabricado en la Iglesia romana. Esto es made in Iglesia romana, vaya. Lo que pasa es que luego te ponen unos parches en lo alto para decirte que esto es de no sé qué principio evangélico. No, eso es romano. Y dentro de Roma puedes incluso averiguar la zona, los jesuitas, los dominicos, puedes incluso ver dónde está la fábrica. Pero con independencia de eso, es la realidad, es el dato de que el concepto de la disciplina, o que con nuestras manos, con nuestra acción, podemos conseguir cosas en otro. Por supuesto, en nosotros mismos también. Y ahí nadie entraría en discusión. Oye, ¿quieres tú machacarte con disciplinas? De la Iglesia de Roma ya hay muchos flagelos que no se usan. Llévatelos tú a tu habitación y date flagelazos hasta que quieras, ¿no? Con tal de que no grites y no dejes dormir. Tú date flagelos. Que quieres salir a la calle con un cinturón de esparto por dentro del chaleco, póntelo. Y tú haz lo que tú quieras contigo, machácate. Y si eso piensas que luego te hace un santo, pues mira, ponte delante del espejo. Para nosotros no lo eres. Pero si tú te parece que eso está muy bien, hazlo para ti. Te avisaremos y te diremos, oye, ten cuidado, tampoco te pases, que eso al final no sirve para nada, ¿eh? Pero bueno, si tú tienes ese gusto. El problema es cuando eso se asume que haciéndoselo a otro le produces un efecto. Que ya no es que tú te des un golpe, que podría uno decir, date todos los que quieras, contigo haz lo que quieras, sino que cuando asumes que dándolo a otro le produces un efecto que además es de santidad. Vamos a pararnos ahí porque sería el colmo que encima le des el golpe para no buscar la santidad. Sería el colmo, simplemente por capricho. Podemos luego arreglarnos en el argumento y decir, oye, pues más bien era capricho que otra cosa, pero al menos el discurso, al menos la intención más o menos declarada sería para que sea santo esa persona que recibe el golpe. Porque si no le doy el castigo, el golpe, o como queramos indicar, carece de santidad. Y yo se la tengo que poner. ¿Y cómo se la pongo? Con su sufrimiento, que forma parte de lo que yo tengo que proporcionarle. Porque claro, tampoco se trata de un castigo que no le duela o que no sufra. Entonces, tenemos ya algunos arreglos. Resulta que con el sufrimiento se produce un crecimiento en la santidad. Y cualquiera de nosotros diría, oye, pues eso suena a catequesis, eso suena a Iglesia romana, oye, eso suena a los sacrificios, eso suena a Semana Santa, eso suena, aunque ahora lo lleven poca gente, al cinturón de esparto, a los chinos en los zapatos, o no llevar zapatos, que hay que sufrir, o a los picaos, que también hay gente para todo, los picaos, que le llaman a estos que tienen que darse golpe y hay uno que para que la carne ahí le funcione adecuadamente le van picando unos poquitos, unos pinchitos ahí para que le salga la sangre. Oye, eso es notable. Eso sí que es una organización de dolor para producir santidad. Que además se produce la santidad revirtiendo el pecado, porque eso es otra. Vamos a ver, ¿cómo se hace la santidad? Porque la santidad no es
una especie de sopa que has preparado en la cocina y luego le das una cucharadita a la gente. No, el procedimiento es que para que eso se lleve a cabo tiene que matarse el pecado. Y mira por dónde. La Iglesia de Roma asume que tú puedes matarlo y puedes controlarlo y puedes dar gracias para que haya más santidad o menos, según tu criterio. Eso lo hace la Iglesia de Roma. Pero, a ver, en las iglesias protestantes, ¿eso de dónde saldría? La idea de que con unos golpes que tienen que doler y con un sufrimiento en la persona que sea, que normalmente son los niños o los jóvenes, dejemos ahí el tema, luego podemos estirarlo más, pero en una persona que al recibir el golpe, esa persona en ese sufrimiento adquiere santidad, ¿o no? Y ahí estaría la cuestión. Conducta, hemos leído en la carta a los filipenses. Oye, mira, regocijaos en el Señor siempre. Que vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Oye, que no se está hablando de que el creyente no deba tener una adecuada conducta. Por supuesto que sí. El apóstol no está diciendo, y para que tengáis esa conducta, os recomiendo el monasterio tal, donde allí os enseñan, desde el momento en que entráis, a daros unos golpes extraordinarios, a daros unos golpes en la carne, y allí os hacéis santos. No, el apóstol les está diciendo, en la manera como cada uno esté, pues en esa manera, como hemos leído también la carta a los Gálatas, según tengáis oportunidad, haced el bien. Proponed la salud, la salvación. Por nada estéis afanosos. No te preocupes, no te alteres, no pienses que si tú no estás, la cosa no tiene sal, que no, la cosa sigue existiendo aunque no estemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oye, pues mira, empecemos por aquí porque por aquí no se anda mal. Que busquemos los resultados, aquello que pensamos que tendría que haber, sin agobio y con toda petición delante de nuestro Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto deja bastante fuera de lugar las obras humanas. Y la paz de Dios, de esta manera, de ninguna otra, de esta manera, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y podemos sacar la conclusión, poner dos rayitas y decir, esto es igual a cualquiera que pretenda hacer a alguien santo a palos, nunca estará guardado en los pensamientos de Cristo y no tendrá nunca lo que aquí se indica, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo uno no se puede tener y lo otro también. Si piensas que la santidad se consigue por el sufrimiento y lo tienes que proporcionar, que ya hay que ser brutos. Porque otra cuestión es, y en la carta a los Hebreos se indica, oye, que nosotros podemos tener diversas circunstancias con las cuales el Señor nos disciplina. Pues claro que sí. Pues mira, uno que pensaba que estaba fuertísimo, le tocó el Señor un puntito en las vértebras y está en un grito. Y ahora en ese grito saca la siguiente conclusión. Antes y ahora soy una piltrafa, pero gracias, Señor, porque tú, aún como soy, me amas y me guardas y soy tuyo. Entonces,
esos elementos providenciales en las manos del Señor, como Él quiere, dando abundancia, como Pablo dice, o proporcionando una situación de hambre, en un contexto de gran triunfo social o en un contexto de ruina social. El Señor, con sus planes, nos disciplina, es decir, nos trata como hijos, para que participemos de su santidad, es decir, que estemos con Él. Eso es lo que hace Él. Pero no pasemos de ahí a ser como Dios, que ya para eso está la Iglesia de Roma. Y además con una definición de circunstancias. Porque según los planes de Dios, podríamos decir que el Señor no disciplina a Pablo cuando le da abundancia. Cuando le da abundancia, ¿no es hijo de Dios? ¿Cuándo es hijo de Dios Pablo? ¿Cuando tiene necesidad y pasa hambre? Hombre, no. No seamos tan insensatos de imaginar. No. Fíjate, cuando Dios está tratando a Pablo como hijo suyo, es cuando lo deja medio muerto allí de unas pedradas. Pero cuando Él está siendo recibido en una iglesia y allí están la gente contenta con Él, entonces no, ahí no lo está tratando como hijo. Dios trata como hijo solo en el sufrimiento. Hombre, no, que eso es un mecanismo donde hemos cambiado los planes. Que Dios por sus juicios para su pueblo pues le enseñe cosas, pues claro que sí. Cristo mismo en su padecimiento aprendió la condición suya que asumió por todos nosotros, pues eso es un elemento de juicio en el que Él recibe lo que nosotros teníamos que recibir. Dejemos eso en los planes de Dios. No fabriquemos nosotros un mecanismo de sufrimiento para obtener santidad, porque eso ya lo hicieron desde el principio gente como los que aquí fastidiaban a los Gálatas, y luego a lo largo de la historia vemos por todas partes esto hasta el día de hoy, donde se consideraba pues el camino de la salvación como el camino del sufrimiento. A ver, que nos dice la Escritura que por muchas tribulaciones llegaremos. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? ¿Que hoy ninguno de nosotros debería de estar sentado aquí? ¿Que tendríamos que estar en algún lugar pinchándonos? ¿Que en vez de tener un asiento normal tendríamos que tener ahí unas zarzas puestas? Eso es absurdo. Que Dios nos puede llevar como Él quiera y que en los sufrimientos Él también nos lleva, pues claro que sí. Pero no fabriquemos nosotros un producto para producir santidad, porque esa es la clave. Y esto es relevante por varias cuestiones. Entre otras, fijaos que no parecen que estén relacionadas, pero lo están. Entre otras, porque cuando el concepto de santidad empleemos el término de una manera muy genérica, por disciplina, por sufrimiento, cuando ese término aparece en la Iglesia, y aparece muchas veces, y tenemos escritos, obras, donde eso aparece además con una hermosura de discurso extraordinaria, hemos de asumir otro dato. Los Gálatas, cuando recibían estas falsas enseñanzas, no imaginemos que los que las traían no sabían hablar, que el discurso, para que fuera aceptado, tenía que ser un discurso muy bien arreglado, muy bien argumentado. El apóstol dice, pero ¿cómo es posible que os engañen? Pero ese argumento estaba, y en otros lugares se nos dice eso. Oye, que estos harán mercadería de vosotros con palabras infladas. Es verdad, no hay nada en la palabra, pero harán mercadería porque esas palabras infladas tienen un efecto psicológico. Y con engaños os llevarán por aquí o por allá, y eso lo dice el apóstol en muchas ocasiones, el apóstol Pablo y otros también, Pedro, Juan, igual. Bien, pues lo que tenemos delante de nosotros es lo siguiente.
Y reitero, de eso la Iglesia de Roma es el ejemplo, pero la tenemos ahí solo como referente. Cuando la santidad aparece con la mejor fábrica de palabras, con el mejor discurso, es más, empleando lo que el apóstol nos dice y hemos leído, que cuando alguien quiere agradar en la carne, es decir, que hay un elemento para agradar en la carne, aunque se usen palabras del Espíritu, porque no está diciendo aquí el apóstol, mira, estos lo que quieren de verdad es que vuestro espíritu se fortalezca, porque son del Espíritu. No, el apóstol está diciendo, habéis ya escuchado lo que os he dicho y además lo he escrito con letras grandísimas, que una cosa es la carne, otra cosa es el Espíritu, uno siembra, uno está en un sitio y está ahí, pero estos quieren agradar en la carne y estos quieren fabricar una apariencia. Esto es lo que el apóstol dice. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Y este es el planteamiento. Lejos de mí, dirá el apóstol, que yo me gloríe en otra cosa que en la cruz de Cristo. Bueno, pues cuando hay esa gloria en la carne, hay unos frutos que han nacido y que podemos analizar en la historia. Y cuando eso aparece y se coloca como un elemento fundamental en la vida de la Iglesia o en la predicación de la Iglesia, porque todos estaremos de acuerdo, oye, que a la hora de anunciar el Evangelio hay que anunciar que hay condenación. No, pero cuidado ahí, eso es una cosa que muchas veces no se hace, ¿vale? Pero cosa distinta será que anunciemos un Evangelio en el cual el sacrificio y el dolor sean el camino de la salvación. Claro, frente a eso, ¿qué se puede producir? Pues estas falsas teologías de la prosperidad, del triunfo, de que uno tiene que tener un avión privado, si no, no es un gran pastor, que tiene que tener un chaleo, no sé cuántas cosas para ser bendecido, y eso engaña a muchos que quieren ser engañados, dicho sea de paso. Vale, frente a eso, ¿qué decimos? Hombre, eso es mentira. El Señor puede darte una buena vida o no, puede darte un chalet o no, lo que quiera, pero eso no es una regla. Ahora, ante eso que decimos, no, lo que el Señor te va a dar es sufrimiento, por lo tanto prepárate, no se te ocurra tener una casa cómoda, no se te ocurra tener un asiento donde te puedas relajar, no, tú pinchos siempre. Hombre, tampoco se puede decir eso, que avises que la salvación no produce un efecto de relax social y de aprobación social, vale, pero no exijas que el creyente no pueda ni sentarse cómodamente, porque eso sería una barbaridad. ¿Qué ha ocurrido con eso? Pues algo gravísimo, y es que donde entra como fundamento, en la Iglesia donde entra como fundamento, la conducta organizada para producir santidad, y digo esto y recordémoslo, para producir santidad, donde eso entra, desaparece la gracia de Dios y desaparece el Evangelio de salvación tal como lo entendemos y anunciamos. Sencillamente desaparece. Tardará más o menos, porque como pasaba en estas iglesias, allí el Evangelio de la sola salvación por Cristo se seguía anunciando. Allí había creyentes fieles, pero el apóstol dice, pero cuidado porque esto se está estropeando. En el momento en que alguien os diga que para estar en la santidad es necesario que tengáis esto o que hagáis aquello, la gracia de Dios ha desaparecido. De la gracia habéis caído. Sencillamente Cristo ya no tiene nada que ver ahí. Estáis gloriándoos en otras cosas. En la cruz de Cristo no. Es verdad que la predicáis todavía, que decís que Cristo está crucificado, incluso podéis poner en vuestras iglesias, predicamos a Cristo crucificado, haced lo que queráis, pero sí
existe un mecanismo en el que, usando unos medios, se produce santidad, eso anula la salvación. Porque esa santidad, ¿cómo se produce? ¿Quién la produce? ¿Dios la recibe producida? ¿Está en su Hijo plenamente o la han fabricado aparte? Porque si la han fabricado aparte, ¿qué es lo que se quiere enseñar con esto? Oye, pues entonces en su Hijo no está. Algo le faltaba. ¿Y eso qué es? ¿Un evangelio o un falso evangelio? Es un falso evangelio. Y esto es lo que ocurre. Y esta es una situación que ha producido un hecho sorprendente. Y es que en las iglesias donde esto se practica, en otras no se practica nada o se practican otras cosas, vaya, o de otra manera. Pero donde esto aparezca y que se presente encima como algo fundamental, como algo del vigor de la Iglesia, vaya, que sin eso la Iglesia no tiene lo que necesita tener para ser una Iglesia del Señor. Si eso aparece así, podemos asegurar, 1 mes, 2 meses, 10 años, 15 años, el Evangelio de la Gracia ha desaparecido. Y esto es lo que hay, y esto es lo que se puede constatar. Y comento esto porque son situaciones que uno las puede analizar, y analizarla no por su lectura, sino porque hay gente que presentan estas cuestiones de una manera, de otra, con datos de la historia, y tú puedes ir viendo y contemplando. Y hay en este sentido un autor muy bueno, un autor extraordinario, ya el hombre murió hace tiempo, y además es curioso, un autor buenísimo, que ha escrito cosas fundamentales sobre la Reforma, y que el hombre en la parte final de su trabajo, antes había trabajado mucho sobre Lutero, y en la parte final él estaba trabajando sobre Calvino, sobre las circunstancias de su obra, todo con documentación, y es curioso, se murió al final. Sabemos lo que quería hacer, alguna cosa dejó escrita, otros se la han tenido que editar porque él se murió. Es curioso, ¿no? Podemos decir, mira que esto hubiera sido interesante, que este hombre hubiera desarrollado estas cuestiones, porque lo que él planteaba aquí, esto es estupendo. Estaría uno esperando que se culminara su trabajo. Hombre, trabajo como debe ser, de 15, 20 años. Es decir, que no son investigaciones de tweets, de estos de los móviles, donde hay una frase y se pone. Investigaciones de documentos, de análisis, de contraste, de cómo se deben hacer las cosas. Bueno, pues este hombre, antes de morir y en las cosas que él tenía analizadas, una de las que presenta, y por eso lo menciono aquí, fruto de mucha investigación, es que doctrinas claves que en la Reforma, en el inicio de la Reforma, eran, no lo dice él, pero lo podemos poner como ejemplo, eran las que estaban en el mercado. Es decir, que tú ibas al mercado teológico en el momento inicial de la Reforma y tú te encontrabas allí siempre, hay productos recién traídos de la huerta, que eran la predestinación, la elección de Dios, la salvación solo por la voluntad de Dios. Eso eran cosas fundamentales, porque con eso era con lo que se estaba destruyendo la obra diabólica de Roma. Y eso era esencial. Sin eso tú no podías destruir a Roma, porque tú con Roma ¿cómo te enfrentas? Si no es con eso. Luego habrá otras cuestiones que te las pueden cambiar. Es más, Roma puede cambiar hoy lo que quiera, pero eso no, porque entonces desaparece su naturaleza, desaparece el edificio. Pero otras muchas cosas externas te las cambian, de hecho la han cambiado. Hace 100 años te puedes poner a leer los documentos teológicos de la Iglesia romana y nada tienen que ver con lo que ahora te hacen los obispos, sobre la libertad, la democracia, los partidos, la libertad religiosa, etc. Bueno, pues eso era así. Y ya digo que no son las palabras de este hombre, de este autor. Hace, no sé, me parece que 19 años casi, que ya murió el buen hombre, pero dejó muy buenas cosas escritas. Y entre ellas, algo sorprendente, algo que tú dices,
Pero es que esto es así. Te lo podrá poner de una manera o de otra, pero esto es así. Y no usando sus palabras, sino simplemente poniendo el ejemplo. Mira que en los momentos iniciales de la Reforma, en todas partes, que eso no era de Calvino, es que era lo normal en todos. Fíjate en Lutero, una obra sustancial en su pensamiento es la libertad esclava o la voluntad esclava, o no hay libertad porque la voluntad es esclava, o como se tituló en latín, ¿no?, de servo arbitrio, frente a lo que decía Erasmo. Eso era esencial. Esas eran doctrinas esenciales. Pero es que vas a Zwinglio, a Melanchthon, a este, al otro, y en eso están todos en el mismo mercado, todos traen la misma fruta, el mismo producto. Luego habrá otras cuestiones, pero eso estaba allí. Y eso se consideraba esencial. Tú no podías ir a un mercado protestante y no encontrarte esos elementos como lo principal. Poniendo una comparación que él no pone, pero para entendernos. Y sin embargo hoy, dice este hombre, eso sí lo dice él, estas doctrinas, la soberanía de Dios, la predestinación, te las encuentras en una bandeja, más o menos, en una bandeja de estas en los supermercados de retales, donde te ponen cosas a euro, cosas que ya no se fabrican, que están allí como restos, y que para no tirarlas, pues hacen que salgan por la caja en una bolsa a euro, cosa insignificante. Dice, en esas se ha quedado lo que en otra época fue fundamental. ¿Y esto por qué? Este hombre da muchas respuestas, pero esto es una realidad. ¿Por qué hoy esa materia esencial en la Reforma es secundaria en algunas iglesias? En la mayoría, pues ya tú no te la encuentras en la estantería. Están en la bandejita de ofertas ya de final de, en fin, final de producto, que es que ya no lo producen más. Y están allí. Alguna iglesia lo puede tener de esa manera. ¿Por qué? Pues porque se ha dado esta circunstancia, que se puso lo disciplinario, lo de la santificación por el esfuerzo o por el sufrimiento como esencial. Y donde eso esté, esto es como un gusano, de estos que entran en las plantas, como ese gusano esté, dala por muerta. Al cabo de X tiempo, que de momento eso no se ve, las raíces se van secando y cuando te das cuenta el árbol ya no sirve, como aquí ha pasado en Sevilla, algunos por lo menos, que ya no sirve para nada. Parece que está enterito, pero que va, eso por dentro está hueco y como venga un poco de viento eso se derrumba y hay que cortarlo. Eso ha ocurrido y no es un tema menor. Fijaos que ya no estamos hablando de que uno tenga pues unos planes para su casa, para educar a sus hijos, que todo eso está bien. Ya lo dice la carta a los Hebreos. Nuestros padres, pues como pensaban mejor, nos disciplinaban. A nosotros porque somos sus hijos, claro. A los que no eran hijos, no. Esa condición de hijo, pues lleva consigo también la relación de que te riñen, de que te llevan por aquí y por allá, como ellos mejor entendían. Por lo tanto, eso es algo que está ahí. Pero asumir que cuando al niño, al joven o a quien sea, y permitidme aquí un pequeño paréntesis, donde quiera que se diga, también esto es automático, puede haber grados, pero esto es automático, donde quiera que se asuma, como en la Iglesia de Roma o en otras facciones religiosas, que tú dando algún golpe, proponiendo o realizando algún castigo, tú produces santidad o justicia. Bueno, yo ya no sé ni qué decir, porque espero que nadie caiga en la brutalidad de decir que con eso se consigue justicia. Hombre, todavía santidad, tampoco, pero bueno, en el discurso no estallaría el ordenador. Se podría meter eso como dato sin que reventara. Con la santidad, si alguien todavía habla de justicia, eso ya sería el colmo, ¿no? Eso ya sería la catástrofe. Pero como santidad, oye, que antes de que el niño reciba ese sufrimiento,
le faltaba algo de santidad y gracias a eso ahora la tiene. Parémonos aquí, que aquí hay que llegar a las manos. ¿Cómo? ¿Que ahora la tiene? ¿Y quién se la ha proporcionado? Tú, claro, el que le ha dado el golpe. Curioso, no Dios. Tú, no el espíritu. Además tiene unas carencias que tú se lo has arreglado. Eso es peligrosísimo. Porque que cada uno se arregle como pueda, pues para llevar a sus hijos, etcétera, que casi siempre al final diga, oh, me he equivocado en 5 cosas, yo pensaba que aquello lo estaba haciendo bien y luego nada, ¿no? Le hice a uno lo que le tendría que haber hecho al otro y al otro lo que no le hice al otro. En fin, esto siempre luego son las historias de cada uno. Y eso es legítimo, vamos a dejarlo ahí. Pero plantear como cosa teológica, como enseñanza del Evangelio que salva, como parte de, según tengáis ocasión, hacer lo bueno, eso es peligrosísimo porque eso son obras de la carne, no es hacer lo bueno. Eso es igual que los que querían que se circuncidaran los gálatas, porque con eso obtenían unos beneficios determinados y sin la circuncisión no se tenían esos beneficios. Y Pablo te dice que no, hombre, que mira que la circuncisión la tienes o no la tienes, pero que al final nada sirve eso sino la obra de Cristo. Y en la cruz de Cristo no hay ni circuncisión ni incircuncisión. Por lo tanto, a esa persona que, vamos a pensar con todo su buen sentido, esperemos, ¿no? Te dice, no, mira, yo a mi hijo, a mi hija, yo qué sé, le he dado no sé cuántos golpes, porque además esto también me supongo que irá por código. Venir 5 minutos tarde, un golpe. Pero si vienes una noche tarde entera, habrá que multiplicar eso. Hombre, porque, verás, en el Código Civil de conducta y de criminalidad están unos castigos. Y elementales. Y en esos castigos siempre ha habido, y todavía lo sigue habiendo en algunos lugares, azotes. Y nosotros tenemos en las mismas escrituras como al apóstol Pablo le aplican una cantidad de castigo por azotes que no le era permitido por su condición de romano. Pero bueno, la Inquisición, por cierto, había en sus finales disposiciones a fulanito o a cetanita. Pues el castigo eran 100 azotes, que eran públicos, o 200. Y entonces eso había un límite. Tú te contaban, pum, 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 y cuando llegaban a 100 ya se paraban. Es decir, aquí cuando se para, ¿quién decide si son 3 o 5? Esto es una barbaridad, ¿eh? Cuidado ahí que como uno entre en esa dinámica, esa es una dinámica peligrosa. Pero además, y este es el paréntesis que quiero comentar, en el momento en que tú digas, oye, yo estoy aquí, nadie sabe por qué, pero yo analizo. Aquí faltan 5 gramos de santidad. Y tengo yo ahí mi palo o mi látigo. Hay gente para todo, ¿no? A latigazos yo pongo ahí mis 5 gramos. Ay, pero fíjate, ¿qué digo? ¿Qué veo? Ahí está mi hijo, mi hija, lo que queráis, ¿no? Pero estoy viendo también a mi mujer. A mi mujer le faltan 5 gramos de santidad. Tengo la legitimidad de ponerle la santidad a golpes. Y eso puede parecer una brutalidad decirlo así, pero acudamos al Islam. ¿De dónde nace la obligación del varón de castigar a la mujer? Pues eso empieza en los niños, en las carencias. Oye, que tiene carencia y por su bien le doy 5 golpes para que adquiera sabiduría. Esto es una brutalidad, ¿verdad que sí? Pues en el catolicismo eso no es una brutalidad. Esa es una manera de funcionar. Y ese es el modelo cuando uno quiere fabricar la santidad. Porque miras alrededor y no la tiene nadie. Es curioso que esa gente casi nunca se ven a sí mismo, vaya. Porque viéndose a sí mismo lo normal, si aplicaran la regla, diría, oye, que venga alguno, que yo me faltan no 5 gramos, 5 kilos, que me tienen que dar un montón de golpes, porque a mí me falta, que yo lo veo. No, esa gente no ve lo que le falta a ellos, sino a los demás.
Y esos demás, pues cada vez los vas estirando más, ¿eh? Ha habido una época en que gente puritana te decía que, bueno, al siervo, por no poner esclavo, a ese también había que darle. Y era legítimo castigar al esclavo. ¿Por qué? Pues, hombre, por su bien, o lo vas a castigar por su mal. Y aquí no hace tanto, que hace 3 días fue el 18 de julio, vaya, y eso trajo como consecuencia unas cosas. Pues el resultado de esas cosas fue campos, ¿cómo lo llamaríamos? Campos de santificación, donde cientos de miles de personas, por delitos diversos, pero claro, es que le faltaba patriotismo y santidad, con la bendición de la Iglesia de Roma, eran castigados con trabajos, para que se hicieran personas nobles y santas. Cuando se acababa el castigo, o a través del castigo, tú conseguías que esas personas fueran unas personas adecuadas, unas personas especiales, unas personas que tuvieran pues ya el rango, la capacidad de ser igual que los demás. Esto produce una sociedad determinada y esto era fruto de la mentalidad de la Iglesia romana, para producir santidad a palos. Pues esa es la condición que nosotros tenemos, de una manera o de otra, en las iglesias evangélicas o como se quieran, cuando lo disciplinario, bien sea para la familia o bien sea en el contexto para los propios miembros, adquiere esa función de ser piedra fundamental sobre la que se edifica la Iglesia. Si eso es así, seguiremos mirando estas cuestiones, si Dios quiere, algún otro domingo más, pero si eso es así, la ruina está asegurada. El gusano se ha colado en las raíces. Podrá verse de momento o no. Al final, ahí ya no hay gracia, no hay salvación. Ahí la doctrina fresca, fundamental, que derriba las obras del diablo y de todos sus siervos, los eclesiásticos, de la salvación por gracia, de la predestinación, es decir, que el Señor hace lo que quiere con lo suyo. Ahí esas doctrinas con lo otro han desaparecido, tarde o temprano. Y al final hoy quedan, pues lo que este hombre, con mucho dolor habrá que leerlo, pero que con mucha razón decía, de que son doctrinas que están allí ya en el sitio ese de los retales, en el saquito ese, en la pieza, el cuadradito ese de restos, todo a euro. Y desgraciadamente es así. No produzcamos nosotros esa ruina pretendiendo producir santidad, porque quien pretende producir santidad, lo que produce es la ruina de la Iglesia. Que al final el Señor nos guarda, que Él sacará a los suyos, todo lo que queramos, pero también tenemos una responsabilidad, como la del apóstol: mirad con cuán grandes letras os escribo. Y ese es nuestro deber también hoy, con letras grandes, con voces, a gorrazos, como sea menester, pero que no se considere la posibilidad de producir santidad. Porque si eso se asume, la ruina ya está asegurada. Tarde o temprano, la ruina está asegurada. Y nuestro Dios lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Esta conducta, aquella otra, la circuncisión, la no circuncisión, eso no vale para nada. En Cristo Jesús, para nada, sino una nueva creación. Y eso es lo que anunciamos, una nueva creación, completa, perfecta, sin nada de que avergonzarse, que no tiene carencias. Que Cristo está ahí y delante de Dios, esa persona está en Cristo. Y el que está en Cristo, pues tiene la perfección de su obra. Con esta alegría y gozo, hoy terminamos, pero siempre con el aviso de que hay de la Iglesia en la que se asuma que con una conducta determinada, la que sea, se puede producir santidad. Eso es diabólico, eso es sencillamente la ruina de la fe, eso es la muerte de la Iglesia. Y nosotros no queremos la muerte,
de la Iglesia, sino que la Iglesia viva y que tenga una vida abundante. Pues por eso tenemos que decir estas cosas en las azoteas, en las calles, donde quiera que podamos. Cada vez que tengamos oportunidad, digamos estas cosas, que son cosas de salvación. Amén.